Hace poquito tuve un debate con un libertario, ¿no? Bueno, esos liberales que se creen capitalistas y en realidad solamente son asalariados que alquilan su fuerza de trabajo por un salario. Ellos no son capitalistas, ellos son proletarios, ¿no? Básicamente el capitalista es aquel que le paga al asalariado por su fuerza de trabajo o es aquel que tiene su propio medio de producción. Está el comerciante, pero el comerciante solamente es un proletario con su propio medio de producción, más no es un capitalista. Hay que tener en cuenta esas dos vertientes, ¿no? Obviamente yo no me considero comunista ni socialista, pero a mí me encanta observar el mundo y me fascina leer y pues uno se da cuenta que estas cosas pasan. Pero entre esa pequeña reflexión uno entiende que el capitalismo en este momento pues es lo que más funciona. Y funciona porque básicamente el video que estoy haciendo aquí pues es sobre el capitalismo, aunque es chino, pero se sabe que pues China tiene una constitución política mixta, ¿no? Es tanto comunista como capitalista, lado y lado. Ahora bien, se sabe que es lo que más funciona, pero yo siempre le he tenido sus reparos. Por ejemplo, ¿cuál es su reparo? Que abstrae al ser humano, ¿cierto? Le quita esas cualidades humanas, le quita la empatía, le quita la sensibilidad. Eso pues es básicamente una alienación. Pero se sabe que el capitalismo funciona porque ha pues, potenciado el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, el desarrollo social y ha potenciado pues también el desarrollo médico, ¿no? Obviamente pues en esta época de pandemia se ha visto aún más. Y la discusión era sobre la renta básica universal de emergencia. Y sí, muchas personas estaban allí diciendo, no, es que vamos a entregarle plata a esos zánganos por hacer nada. Vamos a volverlos unos mantenidos del Estado. Pero señores, vamos a hablarlo en este contexto. Nosotros vivimos en Colombia donde casi la mitad de la población es pobre, ¿cierto? Ya es considerada como pobre y está en desempleo. Y hay de ese 47%, ¿cierto? De casi la mitad, hay unos 7,1 millones de personas que solamente se acuestan con una comida al día, ¿cierto? Entre eso usted cuenta desempleados, cuenta gente que de pronto trabaje del diario, ¿cierto? Pues básicamente el mercado informal que se llama el comercio informal. Y pues una renta básica universal hubiera servido, pero no, este gobierno mandó a toda la gente a encerrarse, a que se muriera de hambre, la economía se estancó y mucha gente critica eso de la renta básica universal de emergencia, pero yo les digo una vaina, o sea, todos los países emiten dinero todos los años, millones y billones de pesos, entonces no sé cuál es el cuento, sí, que la inflación, que Venezuela, pues hablemos del contexto colombiano y qué era lo que necesitaba. Una emisión de dinero, entregarle a la gente que tuviera cómo comprar, esas personas que estaban en desempleo, que de verdad estaban en ese margen de pobreza que era necesario, pues una renta básica universal pues los hubiera ayudado de pronto a que tuvieran dinero para comprar y eso hubiera ayudado mucho a las empresas y a la economía porque básicamente al tener liquidez pues eso a las empresas les compran, ¿cierto? Entonces se mueve la economía y no se estanca, hay una verdadera reactivación económica, pero bueno, sigan en su falacia del creerse capitalistas y libertarios. Hablemos de la renta básica universal de emergencia en Colombia, parte 2. Es cierto que la renta básica universal pues costaba dinero, costaba una plata importante, se hablaba de más o menos unos 40 billones de pesos, se hablaba más o menos de unos 430.000 a 318.000 pesos, ¿cierto? Dependiendo pues de cuál es la condición de la persona, ¿no? Pues eso estaba pues en análisis. Ahora bien, es cierto que cuesta plata, mucha plata, bastante plata, pero hagamos un recuento histórico. Si el gobierno fue capaz de sobreendeudarse, porque eso fue lo que hizo Carrasquilla, ir al Fondo Internacional Monetario a sobreendeudarse, pues obviamente pues hubieron donaciones por la pandemia de otros estados y gobiernos. ¿Qué pasó con esa plata? Se la mecatearon en cosas. Yo le voy a contar qué fue lo que pasó. Como todo lo que sucede en Colombia, pues parte de esa plata se la mecatearon en cositas, o sea, se fue en corrupción. Eso pues es obvio que van a sacarse una tajada de allí por esta idiosincrasia mafiosa que tenemos, ¿no? Esa idiosincrasia mercantilista. Y la otra parte de la plata pues se fue al FOMI, ¿cierto? Y aparte de eso pues hubo una emisión de dinero importante de parte del Banco de la República, ¿no? Y ahorita me van a decir los libertarios van a arrancar los pelos cuando sepan que este país volvió a emitir dinero en el año pasado. Pero bueno, ese es otro cuento. Lo que hicieron con esa plata no fue entregársela a las personas que se estaban quedando sin empleo, que se estaban muriendo de hambre, los que vivían en básicamente el comercio informal, sino que fue y se la entregó a los banqueros, ¿cierto? Esa plata se la entregó a los banqueros para que ellos tuvieran una liquidez. Entonces, ¿qué pasó, señores? La banca privada pues generó ganancias por más de 14 billones de pesos en el 2019, ¿cierto? Hablando de la reforma tributaria. Y después de eso pues generó otros 5 billones o 4 billones de pesos que no tengo muy bien cuál es el marco, pero generó muchísima plata. Mientras que toda la economía local de este país, pequeñas y medianas empresas, pues estaban viniendo a pique, números rojos, estaban empezando a quebrar, la economía se estaba empezando a estancar. Entonces, ¿qué hubiera pasado?
si hubiéramos entregado ese dinero a las personas que necesitaban comprar? Bueno, primero se hubiera generado un shock de compra porque la gente al tener liquidez pues va y le compra al capitalista, le compra al empresario, entonces el empresario no se quiebra porque también va a tener liquidez y va a tener ganancias. Y mucha gente me dirá, no, es que el capitalismo, ¿por qué no vamos a, por qué vamos a entregarle el dinero a esos vagos zánganos pobres? Es que el desarrollo se logra con la libre competencia y el libre mercado. Dios mío, ¿cómo se les ocurre volverse comunistas? Y hay gente que no entiende que si el Estado tampoco es capaz de poner una regulación, unas reglas de juego, unos programas sociales, ¿cierto? El Estado también debe invertir, la gente también debe invertir, el capitalista de este país también debe invertir en el desarrollo social de este país. Mucha gente mira, no, pues que es su plata, pero señores, es que yo creo que una persona, ser capitalista, tener tanto dinero, también debe tener una responsabilidad social. Si el Estado no es capaz de invertir en programas para sacar a la gente de la pobreza y que sea productiva, pues vamos a seguir siendo pobres. Hablemos de la renta básica universal, parte 3 y parte final, ya no voy a seguir hablando más de esto. Si sabemos que esto hubiera costado plata, ¿cierto? Una plata importante, mucha gente me dirá, no, pues que esa plata se pierde. No, señores, esa plata no se va a perder. Obviamente va a entrar en circulación, ¿cierto? Obviamente el Estado pues va a terminar endeudándose, va a terminar emitiendo dinero. Eso es muy común. Pero la cuestión como tal es cómo hacemos crecer la economía en estos momentos de pandemia y cómo hacemos crecer la economía para después. Muchos libertarios están súper enojados con los impuestos que se pagan. Y sí, es muy común, pero es que también tenemos que entender cuál es el contexto en el que vivimos, señores. El Estado necesita financiarse, ¿cierto? El Estado necesita pues pagar esos proyectos sociales para poder tratar de sacar a la gente de la pobreza. El problema como tal es que pues obviamente por la corrupción, sabiendo que se roban y se llevan 50 billones al año mecateándoselos en cositas, pues es obvio que esas obras sociales no se van a ver. No se van a ver invertidas ni en educación, no se van a ver invertidas en empleo, ni tampoco en emprendimiento empresarial, en nada de eso. Pero suponiendo que se hace una reforma a la justicia y una reforma fiscal que verdad beneficie y financie el Estado, ¿cierto? Que sea capaz de acabar con ese nido de ratas que tenemos en esa burocracia corrupta, mafiosa y mercantilista, pues esa plata no se hubiera perdido. Primero que todo, la gente no entiende que a veces la economía no solamente genera pérdidas, es que parte de esas pérdidas son parte del ciclo económico del dinero. El dinero tiene que moverse de mano en mano para poder que la economía funcione, ¿cierto? Básicamente se habla de la circulación de dinero como tal. Entonces, pues mucha gente dice, no, pues bajemos los impuestos a las empresas, pero es que el problema como tal es que si se desfinancia el Estado, ¿cómo hacemos para ayudar a esa gran población que es pobre, para ayudar a sacarlos de ese paradigma de la pobreza? No estoy hablando de regalarles las cosas ni regalarles las plata, simplemente cómo hacemos programas sociales que financien el emprendimiento, que financien la educación pública gratuita y de calidad. Todo eso tenemos que verlo es como una inversión a futuro, ¿cierto? No podemos de ser tan paradigmáticos en pensar que aquellos que queremos pues una reforma a la justicia, una reforma fiscal y que queremos básicamente pues herramientas, somos socialistas o guerrilleros o que queremos todo regalado. Piensen en esa vaina como una inversión a futuro. Es que ningún país puede volverse rico de la noche a la mañana, ni tampoco sin un Estado que sea capaz de generar. Mire, si ustedes de verdad quieren salir de la pobreza y quieren que Colombia sea un país de primer mundo, que sea un país económicamente desarrollado y que se puedan bajar impuestos a las empresas primero arreglemos el problema del trabajo, arreglemos el problema de la educación, arreglemos el problema de la pobreza. Una vez que tengamos esos problemas solucionados y hagamos esa inversión a futuro podemos bajarle los impuestos a las empresas y que esto sea un paraíso fiscal, señores. Pero primero hay que tomar medidas y esas medidas cuestan y no es una pérdida, sino una inversión social.